Mutual de Seguridad presenta. Porque prevenir riesgos es tarea mutua. No te olvides de seguir estas recomendaciones. Busca un asiento para mantener una postura erguida y una mesa para tu computador. Busca una silla con apoyos que mantenga tus codos, espalda y cadera totalmente rectas y el computador a una distancia entre 50 a 60 centímetros entre la pantalla y tus ojos. Mantén una buena iluminación para evitar la fatiga visual. Si el evento te sorprende en la calle, busca un lugar seguro y tranquilo con poca gente. Si el evento te sorprende en el camino, detén tu vehículo o busca un lugar seguro para conectarte, pero jamás conduciendo. No olvides seguir estos consejos para disfrutar de este evento digital. Ya conectados con la prevención, podemos comenzar. Ser especialistas en seguridad y salud laboral en empresas, emprendimientos e instituciones de Chile es nuestro norte. Por eso, cada día estamos junto a más de 100.000 clientes y más de 2 millones de funcionarios y trabajadores que salen a cumplir sus labores para aportar al desarrollo del país. Apoyando siempre a las grandes empresas, trabajadores independientes, pymes, trabajadores de plataforma digital y trabajadoras de casa particular. A través de asesoría técnica en prevención de riesgos a las empresas e instituciones del país. Capacitaciones para todo tipo de rubros, una oferta en seguridad vial especializada y única en el país, programas de riesgos psicosociales, evaluaciones de compatibilidad laboral, campañas preventivas y mucho más. Pero, ¿qué pasa si aún así un trabajador o un funcionario se accidenta o tiene una enfermedad profesional? Entregamos una atención de salud altamente especializada, sin costo para el trabajador, sin límite de gastos y sin exclusiones, compensando su sueldo desde el primer día de reposo laboral o considerando indemnizaciones y pensiones según corresponda. Y estamos disponibles 24/7. En 2023 recibimos más de 30.000 llamados a nuestro número de rescate de emergencias y en la región metropolitana nuestras ambulancias recorrieron más de 280.000 kilómetros, un equivalente a dar la vuelta al mundo 7 veces. Además, contamos con un hospital clínico especialista en trauma y rehabilitación de primer nivel, más de 70 centros de atención de salud a lo largo del país y más de 30 centros de evaluación del trabajador. En Mutual de Seguridad somos especialistas en seguridad y salud laboral. Esa es nuestra razón de existir, es nuestra pasión. Conócenos y sé parte de esta gran familia. Al aire, Marilo. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos, bienvenidas, pymes y emprendedores que nos acompañan conectados desde Arica a Punta Arenas en esta cuarta fecha de la gira Pymes de Mutual de Seguridad. Qué bueno saberlo, qué bueno tenerlo. Mi nombre es Marilo Cáceres Carreño, soy la gerente responsable del segmento Pymes y Emprendedores y hoy tengo la linda misión de facilitar este webinar. Antes de iniciar, ¿cierto?, y entrar en materia, quisiera invitar a este espacio a nuestra gerenta de Asuntos Corporativos y Marketing, Mariana Alcerca, quien nos va a dar un saludo de bienvenida y va a dar el contexto para la relatoría que va a ser después nuestra abogada. Hola Marilo, muy buenos días a todas, a todos. Feliz de acompañarlos hoy día y que puedan acompañarnos en este tremendo tema. Tema que, por supuesto, nuestro país no está ausente. Nosotros desde hace algún tiempo veníamos notando que habían habido un aumento en la cantidad de denuncias asociadas a acoso y violencia, sobre todo, eh, particularmente en los ámbitos de transporte, educación y salud. Están habiendo más denuncias, más casos reportados y en el fondo nosotros desde nuestra visión de querer prevenir estos riesgos, por supuesto que quisimos adelantarnos y entender qué es lo que estaba pasando. A propósito de la ratificación del convenio 190 de la OIT por parte de nuestro país, surgen un montón de desafíos como sociedad hacia adelante, tanto para el Ejecutivo, para el
el Estado, digamos, desde su rol regulador, pero también para la sociedad como un todo. Y yo creo que nosotros, ese es uno de los puntos más importantes. Eso es lo que nos motivó en este espíritu de trabajar con diálogo social y en una alianza público-privada, nos llevó a trabajar en conjunto con la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, en el primer estudio que hicimos en Chile respecto de cómo las organizaciones, los trabajadores y los sindicatos, en el fondo, y el Estado, estaban visualizando los desafíos que tenía tanto el convenio 190, que entendamos que es el paraguas sobre el cual la ley Karin es la primera normativa que forma parte de este gran convenio que lo que busca en el fondo es erradicar el acoso y la violencia, la verdad, de la sociedad, porque yo creo que es imposible que hablemos de erradicar acoso y violencia de las organizaciones, de las empresas, de los emprendimientos, si no pensamos que esta es una transformación cultural donde probablemente nos vamos a tener que hacer cargo de este problema como sociedad. Yo he comparado en varias oportunidades este cambio o esta primera ley, que es la ley Karin, con lo que significó para los que somos más antiguos eh, la transformación cultural que significó para nosotros la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad. Cuando yo aprendí a manejar, no era obligatorio el cinturón de seguridad y por lo tanto no lo usaba, por supuesto que no lo usaba. Sin embargo, vino una ley que nos obligó a cambiar la conducta a los que ya manejábamos en aquella época y tuvimos que empezar a adaptarnos. Por supuesto, yo no me adapté hasta que me tocó el primer parte por no usarlo. Eso es normal en los seres humanos. Creo que es de ese mismo tipo de cambio cultural estamos hablando hoy día. ¿Por qué? Porque cuando hacemos este estudio en conjunto con la CUT, ¿qué vemos? Primero, no hay gran conocimiento, no hay grandes experiencias previas que nos permitan decir, ¿sabes qué? Tal país ya lo hizo. Este es un convenio que se ratifica en el 2019 en Ginebra en el marco de la OIT. Por lo tanto, varios países que ya lo ratificaron están en el mismo proceso que nosotros. No tenemos de quienes aprender grandes cambios culturales como que este significa. Y a través del estudio que hicimos con la CUT nos dimos cuenta que primero hay gran nivel de desconocimiento, porque muchas veces tenemos brechas socioculturales que nos hacen no comprender la dimensión de la que estamos hablando. Nuevamente, les voy a contar mi propia experiencia. Yo tengo una hija de 26 años que ya trabaja y muchas veces conversamos de lo que nos pasa y yo no me he dado cuenta de un montón de situaciones que a lo mejor sí podrían ser constitutivas de acoso o violencia, pero que para ella, con 26 años, son evidentes. ¿Por qué? Porque cuando uno está acostumbrado a vivir en un entorno que tiene ciertas características, normaliza ciertos comportamientos y hace que no sean constitutivos, no los visualiza como una agresión, por ejemplo. Conocimos hace no muchos días atrás, desde Mutual, el caso de una empresa donde hace más de 10 años ellos se dieron cuenta que todo el mundo se trataba por sobrenombre. Y los sobrenombres no son particularmente cariñosos, son en general bastante denostativos, bastante incívicos, como podríamos decir, en el contexto de la regulación que hoy día tenemos. El gordo no sé qué, el cabezón, la chica. Si ustedes se fijan en general, hemos estado adecuados. Y eso hoy día es, puede ser entendido por las personas como violencia. Por lo tanto, tenemos un rol súper importante que cumplir, que es mucho más grande que el rol que nosotros tenemos como al interior de nuestras organizaciones. Yo siempre he dicho, las organizaciones, las empresas, las pymes, los equipos de trabajo de 5 personas son extensiones de la sociedad, son nuestro ámbito de influencia más pequeñito si lo que nosotros queremos es realmente hacer cambios sociales. Este es un cambio social mayúsculo que requiere que podamos hacernos cargo de un tema que efectivamente como sociedad estamos viviendo y que queremos erradicar. ¿Por qué?
porque nosotros tenemos que ser capaces de no generar daño sobre las personas en sus contextos laborales, por supuesto, desde nuestro rol en Mutual de Seguridad y en el rol que cada uno de los que nosotros estamos aquí cumplimos. Pero sin duda esto debe ser extendido hacia la sociedad como un todo, porque es evidente que como sociedad necesitamos mejorar nuestros, nuestros niveles de agresividad, debemos bajar nuestra intensidad y probablemente recuperar el valor del respeto que hace mucho rato, al parecer, nos perdimos. Y yo creo que ese es el gran desafío que tenemos por delante en el contexto, insisto, del convenio 190 de la OIT, donde todos, el Estado tiene una responsabilidad probablemente desde la normativa y la fiscalización. Las organizaciones tenemos una responsabilidad desde cómo comenzamos a generar en estas pequeñas sociedades, en estos pequeños mundos, un cambio. ¿Para qué? Para que finalmente logremos generar en los grandes, en la gran sociedad, en nuestro país y ojalá en el mundo, por supuesto, un entorno de trabajo libre de violencia y de acoso para que las personas podamos vivir de la mejor manera posible. Desde ahí creemos que hay tremendos desafíos de los cuales esta normativa en particular se hace cargo. Hoy día nos damos cuenta, y este estudio que hicimos con la CUT lo revela, la reticencia que tiene la gente a hacer denuncias porque primero no cree en la institucionalidad y no cree en la confidencialidad de la información, y ese es un tremendo problema del que esta ley nos invita a hacernos cargo. Y por supuesto nosotros como Mutual de Seguridad creemos que hay que hacerlo más bien desde un enfoque preventivo, desde la transformación de la cultura en las organizaciones, mucho más que desde un enfoque sancionatorio y reactivo, que también lo considera esta normativa, pero que creemos que nos conviene, como en todas las cosas que hacemos, la prevención para que las personas no lleguen a estas situaciones. Y si llegan a ocurrir, bueno, como siempre tenemos toda nuestra infraestructura y nuestro servicio de salud para lograr la mejor recuperación de las personas y también de recomposición de alguna manera de los entornos laborales para que podamos realmente resolver este problema que hoy día es importante en nuestra sociedad. Marilo, tenemos por si acaso en nuestra página web un video con una mini cápsula con más detalles respecto al estudio que hicimos con la CUT, pero darles en el fondo solo el contexto, darles la bienvenida a este tremendo tema que es un gran desafío para las organizaciones de todos los tamaños, creo que para todas las personas, si nosotros lo pensamos también en nuestra realidad familiar, en la sociedad de la cual tenemos que hacernos cargo. Así que bienvenidos a esta cuarta sesión de la Gira PYME de este año, que sin duda es un tremendo desafío que tenemos hacia adelante. Gracias, Marilo, por la invitación a participar y poder darles la bienvenida y un contexto. Muchas gracias, Mariana, a ti en tu ocupada agenda por poder estar aquí acompañándonos en esta cuarta fecha de la gira Pymes de Mutual de Seguridad. Antes de seguir avanzando, quisiera leer algunos saludos que nos han llegado desde el norte, sobre todo. Dice acá, buen día, Felipe Acuña, desde Antofagasta, Textramín, Chile, que tengan una buena jornada. También tenemos saludos, ¿cierto? Y agradecimientos por esta nueva capacitación desde Iquique, José Olivera, San Martín Plate, SPA. Y también tenemos saludos de Viviana Herrera, de PCCD. No dice de qué parte es acá, Viviana, si después nos colocas en el chat para poder saludarte y hacer referencia de dónde estás conectada, Viviana. Muy bien, quiero contarles que todo el material que vamos a revisar hoy en este webinar, mañana va a ser despachado a los correos con los cuales ustedes se inscribieron, tanto el video como la presentación de nuestra abogada. Y también les quiero pasar el aviso de que ya tenemos un landing, ¿cierto?, en nuestra página web de la Mutual, donde está todo el material necesario para la implementación de la ley Karin. El espacio se llama Más Prevención, Acoso Laboral, Sexual y Violencia en el Trabajo, y tiene normativa disponible, protocolo de prevención de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, material audiovisual como webinars y cápsulas, modelos y programas y material de apoyo. Por lo tanto, la invitación es a que
puedan ver este webinar con mucha atención, con mucha concentración. Todo el material está disponible para ustedes y la idea es que aprovechen a nuestra abogada, ¿cierto?, en lo que ella les va a contar y les va a exponer. Hoy iniciamos con esta ponencia de Cecilia Castillo, pero el 23 de julio vamos a tener un webinar de ley, Karin, que es netamente técnico, donde nos va a acompañar la psicóloga especialista en estos temas de la Mutual. Por eso que la idea es que revisen todo el material que está en la página web para que cuando nos veamos el 23 podamos ir a resolver específicamente dudas y consultas. Listo, Cecilia, todo dispuesto para que Cecilia Castillo, abogada y jefe de estudios y capacitación de Mutual de Seguridad, ¿cierto?, nos entregue todos los aspectos legales, ¿cierto?, que son a veces un poquito como áridos, ¿cierto, Cecilia? Cuesta un poquito entenderlos de repente. Bienvenida, Cecilia, ¿cómo estás? Hola Marilo, muchas gracias por la bienvenida, muchas gracias a todos los que se han conectado desde distintas partes del país. Ahí estamos viendo cómo orgullosamente, como tú dijiste, desde el norte, los del sur también están diciendo presente, Centro, Santiago, así que encantada de estar aquí con ustedes para conversar sobre esta ley, para hacer la bajada a la realidad de esta norma. Buenísimo, todo el espacio es tuyo, Cecilia, adelante. Perfecto, vamos a comenzar entonces. Voy a compartir la presentación. Ahí me confirman que se vea de forma adecuada. ¿Se está viendo? Porque no tengo Está ninguna perfecto. otra. Perfecto, súper. Muy bien, lo que queremos compartir con ustedes es abordar esta ley, poder explicarles los conceptos básicos para que luego en el siguiente encuentro, que está preparado ya desde un área más técnica, desde un tema más operativo, de cómo llevar a la práctica esto, ustedes tengan este primer conocimiento, este primer barniz de lo que significa esta nueva legislación. Como decía Mariana, aquí de lo que se trata en definitiva es un cambio cultural. Los cambios culturales no se pueden hacer por ley, pero sin duda que la ley apunta a que tengamos este marco normativo, que debemos ajustarnos y que por lo tanto en este ajuste de este marco normativo nosotros todos como sociedad y también en las empresas que son esta mini sociedad, los lugares de trabajo, es el reflejo de lo que está pasando en la sociedad, podamos ir adecuándonos este trato para evitar estas situaciones que justamente viene a promover esta ley. Es importante también señalar que los conceptos base que tiene esta ley, que es el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia, la gran mayoría de ellos ya estaba en el Código de Trabajo. ¿Sí? El acoso laboral, el acoso sexual está desde el 2005, tal cual, no se modifica ni una coma la definición, estaba la obligación también de investigación por parte de las empresas o derivación a la inspección del trabajo. El acoso laboral, vamos a ver que la modificación únicamente es que ahora basta una única conducta y no se exige la reiteración de estas conductas. Y si bien como concepto el tema de la violencia es nuevo como definición en el Código del Trabajo, sí estaba en los protocolos de riesgo psicosocial que los empleadores tenían que ir aplicando, y aquí lo que se hace es hacer un zoom, ir más abajo y establecer también todas estas medidas de prevención que los empleadores tienen que incorporar en los lugares de trabajo para evitar estas conductas. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es revisar esto, vamos a ver un poquito más de lo que comentó Mariana, del convenio 190, qué significó este caso, Karin, en virtud del cual fue concomitante con el hecho de que la ratificación en la Asamblea de la OIT de este convenio 190, el contexto normativo que ya venía preparándose, porque vamos a ver cómo la Constitución, la legislación, todo esto de alguna u otra forma venía acompañando, cuáles son las modificaciones legales, porque esto es para todo tipo de empleador, público, privado, del ámbito privado, independientemente del número de trabajadores. Las modificaciones concretas en el Código del Trabajo, los ejes principales, que yo les dije fundamentalmente prevención, 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 y bueno, ocurrido ese hecho que queremos evitar con toda esta prevención, la investigación, las medidas, las eventuales sanciones. ¿Por qué es importante que el empleador, vamos a analizar por supuesto las definiciones, y por qué es importante que el empleador cumpla con esto? ¿Sí?
además de las fiscalizaciones, además de, por supuesto, promover este ambiente de trabajo en un contexto de dignidad respecto a las personas, es sumamente importante que el empleador cumpla para evitar todas estas consecuencias negativas que nos atrae en las empresas, en los lugares de trabajo, cuando se generan estas situaciones. Vamos a hablar también de la vigencia de la ley, las conclusiones, los desafíos. El gran antecedente o cuál es la mirada que tiene esta ley, el sentido de esta norma, es un cambio de paradigma en las relaciones laborales, ¿ya? En cuanto a que deben fundarse en un trato libre de violencia, entendiéndola como violencia física, violencia psíquica, con respecto a la dignidad de las personas, respeto a la dignidad de las personas en el sentido de que apunta que las personas son un fin en sí mismo, que las personas merecen por lo tanto un trato digno, un trato respetuoso, y también esta norma agrega esta frase con perspectiva de género, que vamos a ver que se ha repetido una y otra vez en otras normas, lo vimos con la Ley de Conciliación Laboral, lo vimos también con la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y vamos a ver que esto también se va a ir repitiendo una y otra vez. Esta modificación al artículo 2 del Código del Trabajo, donde establece el principio en base al cual deben transcurrir las relaciones laborales y deben leerse esas relaciones laborales, irradia a todo el contexto de la relación laboral. O sea, este principio no es solamente respecto de la prevención del acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo, sino que tiene que irradiar a toda la relación laboral y tiene que efectivamente considerarse en todos los contextos de esa relación laboral, además, por supuesto, del objetivo primordial, que es prevenir el acoso laboral, acoso sexual y cualquier violencia en el ámbito del trabajo. Y para eso la ley establece las medidas preventivas, pero también, ocurrido ese hecho que tratamos de evitar, investigar y sancionar estas conductas. ¿Sí? Aquí tenemos documentos legales de apoyo que han ido emitiendo las autoridades respectivas. La superintendencia el pasado 7 de junio emitió su circular 3813. También la Dirección del Trabajo el pasado 7 de junio emitió el dictamen 362, que fija el sentido y el alcance de esta norma. Y ¿por qué le llamamos Ley Karen? Bueno, es en homenaje a una trabajadora de un hospital que fue víctima de esta situación de acoso laboral reiterado, y porque no había una normativa potente como la que tenemos a partir del 1 de agosto, no se pudo dar solución a esta situación en el contexto del trabajo, y esto avanzó. ¿Ya? La ley, como les mencioné, va a entrar en vigencia el 1 de agosto de este año. El ámbito normativo, de contexto normativo, la Constitución, esto estaba desde antes, por supuesto, el respeto a la vida, a la integridad física, psíquica de la persona, a la protección de la vida privada, a la honra de la persona. El Código del Trabajo tiene ya las definiciones de acoso laboral y sexual, eso estaba desde antes, las facultades del empleador en cuanto a los límites que puede imponer en respecto a las garantías constitucionales, el deber de cuidado que tiene el empleador, y también aquí el deber general de higiene y seguridad que tiene el empleador, contenido en el artículo 184 del Código del Trabajo. Y finalmente, el gran antecedente que ya se lo mencionó Mariana fue el convenio 190, convenio que se adoptó, se ratificó por la Asamblea de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra, a fines de 2019. Además, 2019 es algo muy importante para la OIT, pues se cumplía su centenario, por lo tanto no es un convenio más, sino que es algo realmente importante para esta organización, que busca justamente eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, y la violencia y acoso en razón del género, porque hay un énfasis en esto, y este convenio fue ratificado por Chile el 12 de junio. ¿Qué dice en definitiva este convenio? El convenio dice: en los lugares de trabajo existen y pueden existir situaciones de violencia y acoso en razón del género, y esto no es de generación espontánea. Esto no es que ocurre de un día para otro, esto no es que sin que pase ningún antecedente, ninguna alarma previa ocurre, porque lo que dice la OIT es que estas situaciones ocurren en lugares de trabajo donde hay conductas inciviles que no están de acuerdo a los parámetros básicos que la sociedad se dio para relacionarse entre las personas, comportamientos y prácticas inaceptables. En los lugares de trabajo eventualmente pueden haber situaciones de sexismo naturalizado, o pueden haber riesgos psicosociales que no fueron abordados de forma adecuada,
o que no tuvieron una gestión conforme lo exige la normativa vigente. Estas situaciones no solamente son acciones concretas, sino que también pueden ser en nivel de amenaza, pero que esto genera evidentemente un ambiente laboral que en cualquier situación de escalada va a ocurrir esta situación de violencia y acoso, que por supuesto es incompatible con una de las definiciones que tiene la OIT respecto al trabajo, que es el trabajo decente, y que lo que propone la OIT, aquellos países que ratifican, como lo hizo Chile, este convenio, es abordar esta situación con un cambio de legislación que considere fundamentalmente la prevención. La prevención y la prevención, porque luego, por supuesto que se van a tener respuestas si ocurre esta situación de acoso o violencia, que va a ser la investigación, la protección y la sanción. Pero fundamentalmente el énfasis, el acento, lo que tenemos que abordar es la prevención, ¿sí? A veces es mejor tener estas conversaciones complejas, difíciles, en forma previa y evitarnos todo lo que eventualmente puede venir después y el daño que genera evidentemente a las personas. Por eso es que esta ley hace un énfasis en que estas relaciones laborales tienen que fundarse en un trato libre de violencia, como les dije, físico-psíquica, compatible con la dignidad de las personas, con esta perspectiva de género, que aquí siempre abre un interrogante. Cuando uno lee perspectiva de género se dice, bueno, ¿qué significa realmente? ¿Qué tenemos que entender por perspectiva de género? Porque hay muchos conceptos que andan dando vuelta, si uno busca en Google, en Internet, de distintas organizaciones, en distintas partes del mundo, pero yo quiero tener un concepto aterrizado, ¿ya? Que lo vamos a analizar, un concepto aterrizado a nuestra realidad, y ahí vamos a utilizar el dictamen de la Dirección del Trabajo que efectivamente nos trae un concepto actualizado, pensado para la realidad del mundo del trabajo en Chile, ¿ya? Por lo tanto, evidentemente, fundamental erradicar estos temas de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo. Yo les comenté que efectivamente la Dirección del Trabajo emitió un dictamen el pasado 7 de junio, que es el que ustedes ven ahí, que está también en nuestra página de internet, en este sitio que les dijeron que está toda la documentación. Y aquí la Dirección del Trabajo hace una bajada de qué tenemos que entender por esta perspectiva de género, ¿sí? Lo que dice la OIT es que esta perspectiva de género, el analizar las relaciones laborales desde esta perspectiva nos permite dar cuenta de que en los lugares de trabajo, así como en toda la sociedad, hay una estructura de poder asimétrica, ¿sí? Asimétrica que es disímil, que unos tienen más poder que otros, no necesariamente por alguna situación puntual del trabajo propiamente tal, sino porque se asignaron valores, posiciones, hábitos y diferencias respecto de los sexos de las personas, ¿sí? Mujeres y hombres, y por lo tanto, esta estructura donde está esta simetría de poder, que es un reflejo de la sociedad, por supuesto, esto no solamente en el mundo del trabajo, el mundo del trabajo es el reflejo de la sociedad, y por lo tanto se conformó esta simetría desde la lógica cultural, social, económica y política en todas estas esferas, y el legislador parte de la idea, del supuesto de que hay una situación de disparidad que tiene que ser superada, y que las consecuencias de esta disparidad afectan mayormente a las mujeres, pero también aquellas personas que de alguna u otra forma desafían el rol que la sociedad les asignó desde un estereotipo de género, y estamos hablando de las minorías sexuales. Por eso es que se habla de perspectiva de género, no asociado a la diferencia biológica entre hombres y mujeres, sino de este concepto entre lo femenino, el mundo masculino, y desde ahí la Dirección del Trabajo, que el concepto de perspectiva de género, entendiéndolo como la adopción de medidas tendientes a promover esta igualdad, erradicar la discriminación en favor de las mujeres y en favor de las personas que integran estas minorías. Por lo tanto, la Dirección de Trabajo dice, por ejemplo, en una situación de acoso sexual, el mismo hecho podría tener un impacto distinto o variar al menos su intensidad según de quién es esa persona afectada y de quién ejerce esa conducta en relación con este contexto, y siendo el elemento de género determinante en esta materia a la hora de ese análisis, a la hora de adoptar las medidas de resguardo y eventualmente a la hora de adoptar sanciones en caso que la investigación, que vamos a ver tiene que tener la validación de la Inspección del Trabajo, arribe a una conclusión en ese sentido. En cuanto al acoso laboral,
dice la Dirección del Trabajo, incorpora este concepto desde una perspectiva de prevenir también la conducta de acoso sexista, entendiéndola con conductas cuyo sentido resultado genera un ambiente laboral hostil ofensivo a través del desprecio hacia una persona en razón de su género, ¿sí? Entonces, aquí evidentemente el empleador tiene que ponerse en esta situación, avanzar y empezar a capacitar a todos los trabajadores respecto de estas materias. Vamos con las modificaciones normativas. Yo les dije, efectivamente, va a modificar el Código del Trabajo, no solamente el Código del Trabajo, vamos a ver que también va a modificar la ley de bases del Estado, porque modifica también respecto de los trabajadores del ámbito público, de los funcionarios públicos, también los funcionarios municipales, va a modificar el estatuto administrativo municipal, la ley orgánica de municipalidades, esto a título de general de conocimiento de ustedes, que es absolutamente transversal, y establece distintos ejes, fundamentalmente, como les dije, la prevención. ¿Qué es lo que tienen que hacer los empleadores para abordar este eje de prevención? Bueno, actualizar el reglamento interno de orden de higiene y seguridad, el reglamento interno de higiene y seguridad, porque para todo tipo de empleador, incluir en estos reglamentos este protocolo de prevención de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo, que contiene todos los temas de capacitación, formación, entrenamiento a los trabajadores para prevención de estas conductas y para también generar conciencia de que ciertas actitudes, ciertos comportamientos generan en otras personas situaciones que tenemos que evitar. Por lo tanto, hay también una capacitación en orden a entender, comprender que las conductas que nosotros podemos tener, que tal vez están naturalizadas, porque hace 10, 20 años que trabajo y me manejo de esta forma, bueno, hoy por hoy no son aceptables para el mundo del trabajo actual y para el mundo del trabajo también al corto y mediano plazo, como estábamos diciendo, trabajadores que se incorporan al mundo del trabajo, 25 años, que se van a incorporar dentro de 5 años, tal vez no van a tener la misma mirada que tenemos nosotros respecto de lo que es aceptable en el contexto del ámbito laboral. El empleador va a tener que informar semestralmente a los trabajadores acerca de los canales de denuncia respecto de incumplimientos del empleador, ¿sí? Vamos a ver que la denuncia propiamente tal de estas situaciones va por otra vía. El canal de denuncia es para denunciar incumplimientos que los trabajadores evidencian de los empleadores para dar información acerca de otras instancias de denuncia en el ámbito estatal. La información para tener acceso a la seguridad social y eventualmente a la asistencia psicológica temprana en el contexto mismo de estos temas. Luego aborda la investigación, que aquí nos falta aún el reglamento que tiene que emitir el Ministerio del Trabajo, sin perjuicio de que hay un texto que está circulando, que está en carácter todavía de norma en trámite, que nos puede dar más o menos cierto conocimiento de hacia dónde va la autoridad, y la protección y la sanción una vez que eventualmente se ratifica de que sí existió esa situación. Actuar de este empleador en el contexto de estos ámbitos que acabo de señalar están dentro de esta deber de higiene y seguridad que todo empleador tiene que cumplir, esto es de tener todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida de salud de los trabajadores. Vamos con las definiciones. La primera definición, acoso sexual. Yo les dije, esto está tal cual desde el año 2005, no se modificó ni una coma, está tal cual. Por lo tanto, todos los empleadores tienen alguna experiencia, porque han transcurrido 19 años desde que está vigente esta definición en el Código del Trabajo. Se dice entonces en el Código del Trabajo que acoso sexual es la conducta que una persona realice en forma indebida por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Vemos que para que se configure, para que exista este acoso sexual, tienen que estar presentes estos 4 requisitos. Primero, el requerimiento o solicitud de connotación sexual que tiene que existir y voy a tener que poder acreditarlo, ¿sí? Si es un WhatsApp, un correo electrónico o fue verbal y hay un testigo presencial, un testigo de oídas, hay un elemento objetivo que tiene que estar presente. Sin el consentimiento del afectado, sin duda es un elemento subjetivo porque es el mero
no es el rechazo propiamente tal, sino que no consiento este requerimiento solicitud. No se exige que las personas vamos a trabajar con un letrero que diga no recibo requerimientos de carácter sexual en el trabajo, eso no es necesario, sino no basta que yo no consienta, que la persona no consienta. Y sin duda que este requerimiento tiene que amenazar o perjudicar la situación laboral del afectado, sus oportunidades en el empleo. Y por supuesto, tiene que producirse en el contexto del trabajo. Por lo tanto, si hay un happy hour, que fuera un grupo de trabajadores, y esto se da en ese contexto, va a quedar fuera de ese contexto, salvo que esa actividad la organiza el empleador, porque ahí evidentemente va a tener otro peso. Si uno lee esta definición, vemos que efectivamente el acoso sexual en la legislación pareciera que está contemplado respecto del acoso sexual vertical, que es el típico chantaje sexual vertical, puede ser ascendente o descendente, que es una proposición sexual a cambio de consecuencias, ¿sí? De ascendente que va en contra del jefe y que si el jefe accede, entonces vamos a cumplir las metas como trabajadores, o va del jefe hacia sus subordinados en el sentido de ofrecer beneficios laborales o no despido respecto a estos trabajadores. Pero como ya les dije, esta definición la tenemos en la normativa vigente desde el año 2005, por lo tanto hay todo un desarrollo de la jurisprudencia de los tribunales de justicia respecto a estos temas, y este desarrollo de la jurisprudencia implica que también hay acoso sexual cuando es horizontal entre compañeros de trabajo pares, también cuando hay acoso sexual ambiental, que es este hostigamiento sexual, un ambiente laboral que está sexualizado y que crea este entorno humillante, hostil respecto de trabajadores. Aquí no hay una ventaja laboral por parte del acosador, sino generar este ambiente sexual, laboral sexualizado, con comentarios permanentes sexual, expresiones, burlas sexuales por la orientación sexual, gestos de índole sexual, cuando se busca menoscabar a mujeres o minorías sexuales. Y por supuesto que también va a ser acoso sexual, acercamientos sexuales no deseados, que ya además pueden traspasar la frontera de lo que ocurre en el trabajo y considerarse delitos de abuso sexual que van a tener que ser evidentemente determinados por los tribunales de justicia, sin perjuicio que en el ámbito laboral se contextualice como acoso sexual. Vamos con la definición de acoso laboral. Está presente desde el año 2012. También tenemos una historia, por lo tanto, de más de 12 años en este contexto. Y aquí la gran diferencia es que antes se requería la reiteración de las conductas y ahora basta un único hecho. ¿Qué es lo que dice el Código del Trabajo? Dice que acoso laboral es toda conducta que constituye agresión o hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores por cualquier medio, sea que se manifieste una vez o en forma reiterada y que tenga como resultado para él o los afectados un menoscabo, maltrato, humillación o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Los elementos que deben existir para que se configure esta situación de acoso sexual, bueno, evidentemente la agresión o hostigamiento, por una única vez o en forma reiterada. Cuando hablamos de agresión o hostigamiento, por supuesto que no solamente violencia física, sino también de índole mental. La conducta tiene que amenazar o perjudicar la situación laboral, pero no se requiere aquí que la víctima tenga una patología de salud mental. Por lo tanto, esa es la diferenciación que tenemos que hacer con el mundo de la ley 1744, donde evidentemente que para que exista un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, tiene que existir una lesión, una enfermedad, ¿ya? Aquí no es requisito para que se configure el acoso laboral que la víctima tenga una patología de salud mental, sino que basta esa situación agraviante a la cual tuvo que hacer frente en el contexto del trabajo, ¿ya? Y por último, que este acoso laboral tiene que producirse durante el trabajo, en relación con el trabajo, como resultado de este. Jurisprudencialmente se ha entendido que esto también se aplica cuando en contexto de ciberacoso, siempre que todos los involucrados sean trabajadores del mismo empleador. Y aquí también hay una mirada más amplia porque se considera también el acoso discriminatorio, y eso lo explica muy bien también la Dirección del Trabajo en su dictamen, en el sentido de que
no solamente va a ser por el tema laboral mismo, en que ocurra este acoso laboral, sino que en ese mismo contexto laboral, por supuesto, este acoso ocurre no solamente por cuestiones de género, sino que porque esa persona, ese trabajador, es especialmente discriminado porque integra un grupo que ha sido, que tiene una historial de discriminación en los contextos sociales, ¿ya? Por lo tanto, evidentemente hablamos del acoso sexista, pero también del acoso que existe, por ejemplo, personas que están transitando la maternidad, personas que tienen discapacidad, por el origen social de las personas, la identidad de género, opciones políticas, creencias, nacionalidad, en definitiva, trabajadores que integran estos grupos vulnerables, ¿sí? Que es un concepto que también ha trabajado la Superintendencia de Seguridad Social en cuanto a las medidas preventivas que tiene que adoptar el empleador frente a estos grupos de trabajadores. Por lo tanto, evidentemente se tienen que saltar las alarmas en los lugares de trabajo si vemos que hay conductas inciviles, conductas no apropiadas, y que la víctima, por ejemplo, es una mujer, o es discapacitada, o además está transitando la maternidad, o además integra un grupo de un pueblo originario. O sea, todo eso evidentemente me tienen que hacer saltar las alarmas, profundizar las capacitaciones, ver qué está pasando, y de alguna u otra forma hay medidas que hay que tomar. Dijimos que el acoso laboral puede ser ascendente, el trabajador con cargo jerárquico es agredido por sus subordinados, descendente, el de jerarquía superior agrede a sus subordinados, horizontal, entre pares, compañeros con el mismo nivel jerárquico o parecido. Y aquí sí hablamos sobre el nuevo concepto que incorpora el Código del Trabajo, que es la violencia en el trabajo. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando esta violencia la ejercen terceros que no son trabajadores del empleador, sin embargo, se ejerce en ese contexto de la prestación de los servicios laborales del trabajador? Entonces vemos que hay primero una conducta violenta, física o psíquica, un comportamiento que debe provenir en el contexto de la prestación de los servicios laborales, y esta conducta violenta proviene de terceros ajenos a la relación laboral, que pueden ser clientes, proveedores, usuarios, trabajadores de empresas principales respecto a trabajadores contratistas, subcontratistas o viceversa. Y vamos a distinguir que hay un sujeto activo, que es cualquier persona que no es trabajador de la empresa, pero que está en el contexto del ambiente laboral de esa empresa, y un sujeto pasivo, que es cualquier trabajador, puesto que no hay una limitación en cuanto al cargo de ese sujeto pasivo, ¿sí? Puede ser un gerente, puede ser un jefe, puede ser un operario, en fin, no hay ningún tipo de limitación. Dijimos que entonces los empleadores tienen que cumplir esta normativa fundamentalmente desde la perspectiva preventiva, y aquí hay una suerte de compliance laboral para los empleadores. Compliance, cumplimiento normativo para los empleadores. Los empleadores tienen que cumplir estas instancias preventivas que establece esta norma, y en la medida que lo cumplan, si luego toman la determinación al la investigación establecerse que efectivamente hubo esta situación y tomar la decisión de despedir a la persona por estas situaciones de acuerdo a lo que establece el 160, número 2 del Código del Trabajo, sin derecho a indemnización por haberse acreditado situaciones de acoso sexual o acoso laboral, y si esa persona decide demandar a la empresa por despido injustificado, hay una suerte de cambio de la carga de la prueba, si es que el empleador cumple con todo esto, en tanto que ese trabajador que demande por despido injustificado va a tener que acreditar que esa investigación no fue conforme a derecho, o que no se hizo de acuerdo a los parámetros que determina la autoridad con este reglamento que tiene que emitir el Ministerio del Trabajo. Por lo tanto, distinguimos que hay una tutela preventiva que todo empleador debe cumplir en base al deber de higiene y seguridad de evitar existan estas conductas en los lugares de trabajo. Es prevención primaria, prevención del riesgo en base al 184, y dentro de esto también incorporamos en la tutela proactiva, que es erradicar estos riesgos, que es la prevención secundaria, la gestión y control del riesgo. ¿Cómo cumple el empleador respecto a estas dos tutelas? Con el protocolo, tener ese protocolo, hacer las capacitaciones, todo lo que considera el protocolo, y lo segundo es con tener el canal de denuncia e informar semestralmente ese canal de denuncia a los trabajadores. Dijimos que es el canal de denuncia respecto de los incumplimientos de los empleadores en el contexto de estas normativas y normativas laborales en general.
Y luego tenemos una tutela reactiva, o sea, hicimos todos los esfuerzos, pero algo falló, algo no pudimos abordar, algo no controlamos, existe esta denuncia. Y entonces aquí evidentemente hay una responsabilidad del empleador de investigar de acuerdo a lo que dice la normativa, o traspasar esa responsabilidad a la inspección del trabajo, como vamos a ver, y aplicar sanciones, sanciones preventivas inmediatas, luego que se ratifica que esto fue así, las medidas correctivas y las sanciones que procedan. Ya aquí, indudablemente que el reglamento interno es el instrumento jurídico que va a permitir instalar el sistema de cumplimiento que exige esta norma a los empleadores y que las empresas puedan dar cumplimiento, los empleadores puedan dar cumplimiento a esta normativa para evitar estas consecuencias que estamos diciendo indeseables, pero también para poder enfrentar fiscalizaciones que van a ser sujetos por parte de la Dirección del Trabajo. Entonces dijimos que efectivamente los empleadores tienen que modificar el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, el reglamento interno de higiene y seguridad para los que tienen menos de 10 trabajadores, tener este protocolo, van a tener que tener también el tema de la investigación, elaborar los procedimientos, Mutual va a prestar asesoría técnica, ya tenemos en nuestro portal todo lo necesario para que ustedes puedan estar trabajando en estas materias. Y este protocolo que bajó la superintendencia, es un circular, tiene un contenido mínimo que establece la ley y que fue desarrollado por la superintendencia y que está disponible para todos ustedes, pero que sin duda lo mínimo es tener esta identificación de peligros, evaluación de riesgo respecto a los riesgos psicosociales, que ya veníamos haciéndolo, pero que hay un Zoom para la prevención de acoso laboral, acoso sexual y violencia del trabajo con perspectiva de género, medidas para prevenir y controlar estos riesgos, medidas para informar, capacitar adecuadamente a los trabajadores para prevenir el acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo, de acuerdo a la naturaleza de los servicios prestados, al funcionamiento del establecimiento o empresa. Por lo tanto, este protocolo tiene que ser adecuado a la realidad de cada empleador. No es lo mismo una empresa de 1000 trabajadores, una que tenga 5 trabajadores, no es lo mismo un banco a una minera, una agrícola, una empresa de manufactura, o sea, hay que adecuar a la realidad de cada empresa este protocolo, este contexto general que nos entrega la autoridad. Las medidas de resguardo que se van a adoptar cuando exista esta denuncia y después las que se tienen que adoptar cuando se verifique que lo que esa denuncia señalaba era real, los mecanismos de prevención, formación y educación por las que tienen que pasar todos los integrantes de la empresa. Esto no es solamente para la línea de operarios, de trabajadores, sino desde los directivos hacia abajo. Tenemos el canal de denuncia interna que debe contar, como les dije, este es el canal que tiene que informarse semestralmente, pero es el canal para que los trabajadores informen acerca de incumplimientos del empleador respecto a estas materias y de cuáles son las instancias estatales para denunciar incumplimientos del empleador en materias generales de derecho laboral. Así que cómo es el acceso, que tienen los trabajadores a prestaciones en materia de seguridad social y a la atención psicológica temprana. Y la superintendencia ya tiene efectivamente este protocolo que les comenté y cómo nosotros tenemos que dar esta asesoría técnica para que los empleadores puedan cumplir. En cuanto a la denuncia propiamente tal de esta situación de acoso laboral, acoso sexual o violencia del trabajo, el afectado tiene que hacerlo en forma personalísima, él lo tiene que hacer o a través de un representante por poder, pero tiene que hacer él idealmente, lo puede hacer en forma directa a la inspección del trabajo, pero también lo puede hacer ante la persona concreta que el empleador dispuso para recepcionar estas denuncias. Si lo hace ante la inspección si lo hace ante el empleador tiene que adoptar de forma inmediata medidas de resguardo inmediatas, que es, por ejemplo, separar los espacios físicos en los involucrados, redistribuir el tiempo de la jornada si es posible, si resulta procedente por el estado en que está la persona denunciante, atención psicológica temprana en Mutual, y a los 3 días ese empleador va a tener que decidir si investiga puertas adentro o si decide enviar esa denuncia a la inspección del trabajo, porque ese empleador entiende que no tiene el músculo creado para poder investigar puertas adentro y decide enviarlo a la inspección. Por lo tanto, la inspección le puede llegar porque el trabajador hizo la denuncia directa ante la inspección o porque ese empleador decidió derivar esa denuncia a la inspección.
La inspección, si la recibe desde el afectado, va a solicitar a ese empleador las medidas de resguardo y va a iniciar la investigación. Va a llegar a una conclusión que va a informar al denunciante, al denunciado y al empleador. Y si la inspección observa que efectivamente hubo vulneración de derechos fundamentales, está obligada, se establece la obligación de que efectúe la denuncia ante el juez laboral. Si la empresa, si el empleador decide investigar puertas adentro, efectivamente va a tener que hacer la investigación un investigador, investigadores, cada empresa esto lo maneja, que preferentemente tenga formación en acoso en género, en derechos fundamentales y no discriminación. Lo que dice la Dirección del Trabajo es que si existen en el lugar de trabajo personas con formación en estas materias, el empleador debe preferir esas personas por sobre otras que no tengan esa formación. Pero no hay una exigencia de que el empleador esté capacitando a las personas respecto a estas materias, pero es una preferencia. Si el empleador puede capacitar, ideal. Si tiene personas que tienen esta capacitación, ahí el empleador va a tener que elegir a esas personas para que efectúen esta investigación. Esta investigación tiene que efectuarse en un plazo de 30 días desde que se recibe la denuncia y las conclusiones, así como las medidas que se piensa adoptar, tiene que informarse a la Inspección del Trabajo. La Inspección del Trabajo va a tener 30 días para realizar observaciones a ese informe que efectuó desde la empresa, y si a los 30 días no realiza ninguna observación, se entiende que está validando desde la forma esa investigación que hizo la empresa, y por lo tanto a partir del cumplimiento de esos 30 días o a partir de la recepción de las observaciones de la inspección, hay un plazo de 15 días que tiene el empleador para adoptar medidas y las sanciones que eventualmente corresponda aplicar. Evidentemente que todo este proceso de investigación se tiene que ajustar a este reglamento, este decreto que tiene que emitir el Ministerio del Trabajo. El plazo máximo 30 días, se los dije. Se tiene que ajustar este procedimiento a los principios de celeridad, por eso hay un plazo exigible, confidencialidad, imparcialidad y perspectiva de género, por eso esta preferencia de que el investigador esté formado en estas materias. Evidentemente que si se hace una investigación interna, todo esto tiene que constar por escrito, porque va a estar sujeto a fiscalizaciones, eventualmente puede haber una judicialización, y porque además voy a tener que enviar este informe que dé cuenta de todo esto a la Inspección del Trabajo, y se tiene que garantizar el debido proceso, y uno de los principios básicos del debido proceso es garantizar la bilateralidad de la audiencia, es decir, que el investigador va a escuchar no solamente al denunciante, sino también al denunciado, para que ambos puedan fundamentar sus dichos. Estos grandes rasgos, este procedimiento, como les dije, procedimiento que estamos a la espera del texto oficial, publicado en el diario oficial de este reglamento que tiene que emitir el Ministerio del Trabajo. En cuanto a las sanciones que pudiera aplicar el empleador, una vez que tiene la investigación, una vez que tiene un informe de investigación, lo remitió a la inspección y transcurren estos 30 días sin que la inspección nada dice o la observación emitida por la inspección, bueno, aquí las facultades disciplinarias que tiene el empleador le permite aplicar amonestaciones verbales, amonestación por escrito, multa de hasta 25% de la remuneración área, que son las sanciones que están contenidas en el Código del Trabajo, y también hay una posibilidad de despido disciplinario respecto a la situación de acoso sexual, o de acoso laboral, haciendo la salvedad que como ahora el acoso laboral basta una única consulta, una única situación, para que se pueda configurar, evidentemente se tiene que evaluar la gravedad de los hechos para tomar una decisión, como es el despido disciplinario, y siempre que esto esté con esta validación ante la inspección o el silencio de la administración. Y el empleador, dijimos que tiene que informar al trabajador denunciante los canales de denuncia estatales respecto a situaciones que pudieran también ser constitutivas de delito, entonces, en particular respecto del acoso sexual, que pudiera tratarse también de un tema de situación de abuso sexual, o laboral, o violencia en el trabajo, y ahí darle esta información respecto a las denuncias ante Carabineros, Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público. ¿Qué pasa si el caso se judicializa? Porque aquí también es importante considerar que aquí el empleador no puede poner ningún criterio de admisibilidad.
¿sí? Hay un texto que está trabajándose por parte del Ministerio del Trabajo para un texto que está en trámite que lo dice en forma expresa, que no puede haber criterios de admisibilidad, por lo tanto se tienen que recibir todas las denuncias, pero pudiera ser que hay denuncias que no tienen toda la información. Entonces ahí quien recibe esta información, sea en la empresa, sea en la inspección, tiene que orientar al denunciante cuáles son los datos que tienen que estar sí o sí para efectivamente esa investigación pueda llegar a algún tipo de conclusión, porque la conclusión pudiera ser eventualmente que no hay elementos que permitan configurar los hechos que se están denunciando, y alguno de ellos pudiera ser porque falta investigación por parte del denunciante. Entonces, hay una instancia que se prevé en que se tiene que dar una información para que en el breve plazo posible el denunciante pueda efectivamente incorporar la información que se necesita, pero aún así pudiera ser que esa investigación no sea posible formar convicción de esos hechos que se están denunciando y que esto quede sin poder aplicar ningún tipo de sanción porque no se pueden configurar esos hechos. El denunciante, si no queda conforme con esto, puede efectivamente judicializar la situación, pero bueno, saber que si judicializo y se entiende que se rechaza este reclamo judicial, se entiende que el contrato de trabajo termina por la denuncia, por renuncia, perdón, y que además, en caso de que el denunciante judicializa y el tribunal considera que se invocaron falsamente o con propósito de lesionar la honra del demandado, en este contexto de causal de acoso laboral o sexual, el tribunal dice que no había motivo plausible para entender que esta demanda tenía algún contexto real, efectivamente va a tener que indemnizar al denunciado sin perjuicio de las demás acciones legales que pudieran corresponder. Esta ley va a entrar en vigencia el 1 de agosto. Lo único que queda pendiente, como les dije, es que el Ministerio del Trabajo dicte este reglamento, que es un decreto que tiene que publicarse en el diario oficial, que todavía no ocurre, sin perjuicio de que hay un texto que hemos conocido y que está en trámite, donde podemos entender que hay algunos parámetros que van a estar en el documento final. A partir del 1 de agosto las denuncias que se reciban se tienen que tratar en base a esta normativa. Entonces, en ese sentido, lo que dijo la Dirección del Trabajo es que como los empleadores tienen que modificar el reglamento interno y que para que estas modificaciones entren en vigencia en el contexto de la empresa tiene que existir este plazo de 30 días de comunicación a los trabajadores para que los trabajadores puedan plantear observaciones o sus desacuerdos. Aquella empresa que no tenga actualizado el reglamento interno al 1 de agosto y sin embargo también tenga denuncias por acoso sexual, acoso laboral a partir del 1 de agosto, como no podría aplicar esta normativa porque su reglamento no se lo permitiría aún, va a tener que enviar esta denuncia a la Dirección del Trabajo, a la Inspección del Trabajo, para que la inspección pueda investigar de acuerdo a la normativa vigente. ¿Sí? Eso es lo que señala el dictamen de la Dirección del Trabajo. Como conclusiones y desafíos, evidentemente no cabe duda, esto apunta a un cambio cultural si ustedes quieren que trasciende el ámbito del trabajo, pero que le pide a los empleadores este esfuerzo para trabajar desde los lugares de trabajo, pensando en el mundo del trabajo de hoy, pero también el dentro de 5 años, 10 años, corto y mediano plazo, todos estos trabajadores que están ingresando al mundo del trabajo, que no van a tener la misma mirada de lo aceptable, como decíamos, de personas que ingresamos al mundo del trabajo en los años 90, en los años 2000, no es lo mismo. La mirada es completamente distinta, hay cosas que no van a aceptar, que no van a entender que son permitidas en un contexto de ámbito laboral, y por eso hay que adaptar la cultura organizacional, promover el ambiente de respeto mutuo, formar y sensibilizar a los trabajadores acerca de estos riesgos, las consecuencias, lo que generan en otra persona, el naturalizar estos temas que venimos hablando, estos apodos, estas conductas que pueden entenderse también como sexistas, fortalecer la prevención. Aquí es prevención, 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 y para eso evidentemente hay que actualizar el reglamento interno, adecuar al mundo de cada empresa el protocolo, la guía, los procedimientos. Los programas tienen que considerar un monitoreo porque tengo que ver cómo voy, qué es lo que estoy fallando, qué es lo que creo que tengo que mejorar, a dónde tengo que apuntar, y por lo tanto tiene que haber revisiones periódicas y constante actualización. Y los estándares mínimos de investigación, del cual tenemos pautas que nos entrega la ley y que estamos esperando
en definitiva, el reglamento por parte del Ministerio del Trabajo. Esto es lo que tenemos preparado para ustedes. No obstante, quedo pendiente porque me imagino que debe haber muchas consultas. Mariló. Así es, gracias Cecilia. Tremenda exposición. Qué ganas así como de tomarse una pastillita y saberse todo lo de la ley Cali. Complejo, ¿ah? Bueno, por eso estamos haciendo estas actividades de difusión, ¿cierto? Y ahora quería pedir autorización para extendernos unos 15 minutos más, porque ya son las 10:02, este webinar terminaba a las 10 de la mañana, pero dado que hay muchas preguntas en el chat, nosotros seleccionamos algunas de las más de 60 preguntas que hay, y también quisiera invitar a este espacio a Carolina Villas, ella es psicóloga especialista, es quien ha participado en la confección de todo el material de apoyo para la ley Cari, ¿cierto? Y nos va a acompañar en el webinar del 23 de julio. Bienvenida, Carolina. Hola Marilo, buenos días, gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar acompañarnos. Entonces, vamos a hacer una ronda cortita de preguntas para que las personas que siguen conectadas, ¿cierto? Puedan saber qué es lo que viene. Después vamos a hacer la evaluación del webinar donde ustedes nos evalúan, ¿cierto? A través de un código QR y después vamos al cierre para que tengan claro en qué estamos, ¿ya? Vamos con la primera pregunta. Hay hartas preguntas del reglamento que Cecilia contestó durante la exposición, pero voy a seleccionar aquellas preguntas donde no se hace mención dentro del contexto de la presentación. Pamela Lorca pregunta, ¿qué sucede si un trabajador hace una denuncia por acoso laboral y no tiene pruebas? Claro, ahí evidentemente quien recibe esa denuncia, que va a ser esta persona que el empleador disponga o la inspección del trabajo, lo primero que va a tratar de hacer, si ve que la denuncia tiene falencias en cuanto a la investigación o es pobre en cuanto a la información que contiene, va a tratar de orientar a esa persona, debe orientar a esa persona para que pueda aportar el máximo de información posible. Luego de eso se empieza el periodo de investigación, sea por la empresa o por la inspección. Y ahí el investigador es el que va a llevar adelante una suerte de instrucción de investigación, donde va a tener que buscar prueba documental, prueba testimonial, testigos presenciales, testigos de oídas, y en base a todo eso, durante este periodo de 30 días, tiene que llegar a una conclusión. Pudiera eventualmente existir la situación de que no se pueda configurar porque no existan pruebas. Y entonces ahí se va a tener que decir que efectivamente en ese contexto del ámbito de la empresa, del ámbito de la dirección del trabajo, de la inspección del trabajo, no hay elementos que permitan llegar a una conclusión de que efectivamente existió ese acoso laboral, acoso sexual. No están diciendo usted mintió, usted dijo algo que no correspondía, sino que están diciendo no hay elementos que nos permitan formar convicción, ¿ya? Por lo tanto, eso es una posibilidad si no hay pruebas suficientes. Ahora, no todo lo va a aportar el denunciante va a relatar un contexto, si puede aportar pruebas es ideal, y luego hay pruebas que tienen que surgir de esa instrucción, de esa investigación que tienen que llevar adelante la inspección o el empleador. Muchas gracias, Ceci. Carolina, pregunta acá, Carolina Valdebenito, una tocaya tuya. ¿Qué sucede con las empresas que no tienen reglamento interno de orden y seguridad por la cantidad de trabajadores? Que no tienen. Bueno, acá lo que establece es que de todas maneras tienen que contar con un protocolo. Ese protocolo va a tener una caracterización o una identificación del riesgo va a ser distinta, ¿ya? Dado el número de trabajadores. Y para eso la superintendencia entregó un formato que es un anexo 54 que tiene 3 secciones y que va a levantar también preguntas respecto a riesgos psicosociales, que es como mencionaba Cecilia, que en el fondo es la base de esto. El piso son los riesgos psicosociales, las conductas incívicas y el sexismo. Y este anexo, que en el fondo les va a levantar la información y les va a permitir la caracterización para generar las medidas para los riesgos que están presentes en esos centros, tiene 3 secciones que abordan todas esas temáticas. Así que de todas maneras tienen que contar con este protocolo y como yo sé que lo han dicho, pero lo reiteramos, está en la página de Mutual de Seguridad el formato que es muy orientador y viene
para completarlo para las empresas que no tengan uno, o también es guía para que evalúen sus protocolos que ya tienen y puedan ver cuál es eso es la información mínima que tiene que contener el protocolo que establece la ley. Ujú. Sí, le voy a pedir al equipo Mutual que a través del chat, por favor, comparta el link del sitio Mutual donde está toda la información, los formatos, el protocolo, ¿cierto? Cápsulas, capacitaciones, todo lo que hay que hacer en materias de difusión, de sensibilización y capacitación y en materias de asistencia técnica, ¿ya? De manera que puedan revisar todo el material y cuando tengamos el webinar en julio, lleguemos a resolver las dudas y las consultas con Carolina. Pregunta Elías Constancio. Por favor, ¿me podrían explicar en pocas palabras el concepto perspectiva de género? No entendí en qué se diferencia con a no discriminar por género. ¿Por qué se llama perspectiva? Ujú. Sí, en perspectiva de género es porque no solamente apunta a la no discriminación, sino que este contexto de pensar en mi lugar de trabajo, hay personas que son mujeres o personas que son de minorías sexuales y que pueden estar expuestas no solamente a actos discriminatorios propiamente tales, sino a situaciones donde no se va a valorar su opinión, situaciones donde no va a haber la promoción laboral que otras personas en las mismas situaciones sí van a poder alcanzar. Por eso es que dijimos, esta perspectiva de género, la Dirección del Trabajo, en su dictamen, dice esto, trasunta, irradia a toda la relación laboral, no solamente respecto de la mirada de la prevención del acoso laboral y acoso sexual y violencia, que por supuesto también lo es, sino que también tiene que irradiar a toda esa relación laboral en esta mirada de pensar, estoy dando las mismas posibilidades a mujeres o a personas de minorías sexuales que a otras personas que en la misma condición no integran estos grupos. Esa es la mirada que tengo que tener, ¿sí? Que tengo que considerar el trabajo de las personas más allá de la orientación sexual, del género, de la opinión política, de la creencia religiosa, en fin, de todos estos temas que pueden prestarse para discriminaciones. Discriminaciones, como le dije, que no solamente es acoso laboral, acoso sexual, sino que están en ese ambiente laboral generalizado. Gracias, Ceci. Tenemos una pregunta para Carolina, donde Catherine Seyel consulta. ¿Nuestro reglamento ya tiene un ítem de denuncia, investigación y sanción del acoso laboral? ¿Se debe modificar este ítem? Lo que tienen que incluir en el ítem del reglamento interno es lo que establece la ley ahora. Entonces, si ellos revisaron la normativa y cumple con eso, claro, está bien. De todas maneras, también comentarles que Mutual cuenta con un formato de reglamento interno que está actualizado en base a la ley 21643 para que también lo puedan utilizar de guía. Yo sé que una vez terminando el webinar les van a enviar también ese formato. Ya, pero en el fondo la normativa te establece cuáles son los contenidos mínimos que deben tener dentro del reglamento interno y principalmente qué es lo que nos dice. Tenemos que identificar los riesgos, cuáles son las consecuencias para la salud de las personas y cuáles son las medidas que vamos a tomar para mitigar estos riesgos si es que no se pueden eliminar. Eso es lo que nos dice principalmente que debemos incluir en el reglamento interno. Gracias, Carolina. Verónica Martínez, Ceci, pregunta, buenos días, ¿cómo se hacen las empresas que tienen solo un trabajador? ¿Quién es el responsable? No, Que de claro, hecho hay se una han empresa, muchas, perdón, muchas tenemos empresas con un muchas empresas trabajador, públicas. claro. Mm. Mira, como la norma no distingue, y como explicaba muy bien recién Carolina, esa empresa, quien es el empleador de ese único trabajador, no tiene la obligación de tener reglamento interno de orden, higiene y seguridad, pero sí tiene la obligación de tener reglamento interno de higiene y seguridad, porque eso es para todo tipo de empleador. Va a tener que considerar la inclusión de este protocolo. Nosotros tenemos que brindarle la asesoría técnica también del procedimiento de investigación. Obviamente que si hay un único trabajador y ese único trabajador siente que sufre alguna de estas conductas, va a tener que denunciar ante la inspección del trabajo, porque no habría nadie que pudiera receptar distinto de su empleador, y así también lo establece este reglamento que todavía está en trámite del Ministerio del Trabajo, que cuando el denunciado es
un representante de la empresa, es el gerente, es el jefe máximo de esa empresa, pensando en empresas pequeñas, ahí la denuncia se va a tener que hacer en forma directa a la Inspección del Trabajo, por lo que en este caso también sería de esa forma. Pero sí tienen que cumplir con tener el protocolo, e informar el canal de denuncia, informarle al trabajador que va a tener que hacer si siente alguna situación de estas ante la Inspección del Trabajo, va a tener que cumplir con todo, pero nosotros tenemos las herramientas para que puedan cumplir, que creo que eso es lo más relevante para ustedes. Sí, justo entró una pregunta que dice, ¿hay que informar las modificaciones del reglamento interno? ¿Sí? Hay que poner se tiene que cumplir el procedimiento de toda modificación de reglamento interno, tiene que quedar 30 días para que los trabajadores o los sindicatos eventualmente que puedan existir puedan hacer sus observaciones, puedan plantear sus temas para que después queden vigentes esas modificaciones. Por eso, como estamos ya border con los plazos, porque si no modifican de aquí a fin de mes, van a estar estos 30 días por sobre el plazo de entrada en vigencia de esta ley, que es el 1 de agosto, es que la Dirección del Trabajo encontró esta salida en el sentido que decir, bueno, si la empresa todavía no tiene vigente el reglamento con estas modificaciones que la ley exige y tienen una denuncia por acoso laboral, acoso sexual o violencia, ahí la empresa va a tener que derivar a la inspección para que la inspección sea la que pueda aplicar este nuevo procedimiento de investigación, ¿ya? Porque la empresa no lo podría hacer porque estaría todavía ese reglamento, esas modificaciones en este periodo de observaciones. Perfecto, gracias Ceci. Y lo último con Carolina, y que es más bien un bonus track, ¿cierto? Un spoiler de lo que viene para la próxima gira PYME, 23 de julio. Carolina, entendemos que el foco es la prevención, ¿cierto? Se nos puede venir una pega muy ardua, muy pesada, respecto de responder reactivamente a la implementación de la ley. Pero yo creo que, dado que lo que nosotros queremos es que existan ambientes de trabajo seguros, protegidos, que pasan por la buena convivencia de quienes integramos las empresas, independientes del tamaño, quisiera, Carolina, que dejarte unos minutos para que hagas la invitación para el próximo webinar de la gira PYME, donde sí vamos a entregar toda la orientación respecto de este cambio cultural que hay que hacer, ¿cierto? Respecto de el abordaje preventivo del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. Claro, justamente como se ha mencionado, es un cambio cultural y la verdad que es muy importante a la base, yo sé que parece reiterativo, pero están los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales mal gestionados o no gestionados son el piso o el inicio de que se pueden generar conductas de violencia y acoso dentro de los lugares de trabajo. También es algo que yo les transmito siempre, es en relación al trato dentro de los lugares de trabajo. Yo sé que en muchas ocasiones nosotros, como decía Mariana, como han dicho, la percepción de que esto tal vez no es violento y ahora es violencia y antes no era violencia, en el fondo lo que vamos a tener es que establecer cuáles son los parámetros en cómo nos tenemos que relacionar dentro de los lugares de trabajo. El trabajo tiene que ser un trato de manera, no digo formal, pero dentro del ámbito del trabajo tiene que ser un trato respetuoso. Eso es lo que dice la base incluso, el trato de respeto mutuo. Está orientado en el fondo a fomentar buenos ambientes de trabajo y un trato adecuado, ¿ya? Libre de discriminación, como se ha nombrado en todo momento. Entonces, lo que vamos a hacer en la próxima gira PYME, lo que vamos a hacer es hablar no solo del protocolo, de cómo completar o de cómo tener este protocolo, que es lo que nos pide como base la norma ahora, sino que también de cuáles son las conductas que podrían propiciar el inicio del desarrollo de conductas de violencia. Eso lo vamos a revisar, algunas recomendaciones también vamos a ver, y como decía la superintendencia en su webinar también, no existe un listado de qué es violencia y qué no es violencia, pero sí existen conductas que son partes propias de la labor de la jefatura o del trabajo que no son violencia. Y yo en muchas ocasiones en los webinars he visto que preguntan, hay muchas preguntas relacionadas, oye, si yo hago esto, si yo hago esto otro, si yo pregunto mucho, ¿esto es violencia? Ya, en el fondo vamos a revisar cómo abordar estas temáticas y entender
más ampliamente a qué está orientada la ley, cuando la normativa. Así que Bueno, sí. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Cecilia. Nos quedaron muchas preguntas por responder, pero nuestro equipo se va a encargar de que les vamos a hacer llegar preguntas frecuentes sobre la ley Karin, que ya tenemos de otros webinars que están armados y que se repiten con estas preguntas que hemos recibido durante esta mañana del día martes. Muchas gracias, que estén muy bien. Y les voy a pedir a quienes todavía nos acompañan, ¿cierto? En esta mañana de martes, que por favor pudieran contestar, ¿cierto?, la encuesta donde evaluamos qué les ha parecido este webinar, cuán útil es para ustedes. Entendamos que estamos, ¿cierto?, haciendo una difusión de la ley Karin. Este es el primer webinar especializado para pymes. Vamos a seguir con otros webinars, ¿cierto?, durante el mes de julio, y en agosto también vamos a tener las asesorías técnicas que ustedes necesitan. Así es que ahí les pido la cooperación, por favor, que puedan escanear el código QR y nos aporten su mirada y su evaluación respecto de en donde hemos conversado de la implementación de la ley Karin con foco en las empresas de menor tamaño. También les reitero que en la página web de la Mutual, www.mutual.cl, hay un landing especial de la implementación de la ley Karin y dice más prevención, acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Te ofrecemos todo nuestro material de apoyo para implementar las normativas sobre acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Aprovecha estos recursos, transforma tu espacio de trabajo en un lugar seguro y saludable para todos. Podrás encontrar toda la normativa disponible, protocolo de prevención de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, material audiovisual, webinars, cápsulas, modelos y programas y material de apoyo. Está el protocolo, está el formato del reglamento interno, todas esas preguntas que salieron durante el desarrollo del webinar. Yo por mi parte les agradezco que hayan estado conectados. Casi 1000 personas se conectaron desde Arica a Punta Arenas para poder conocer, ¿cierto?, de los aspectos de la ley Karin en la implementación con foco en empresas pyme. Muchas gracias a todos, que tengan un lindo día y hasta la próxima jornada.